habíamos visto ya la derivada de la suma de funciones, la derivada de una constante por una función, la derivada del producto, la derivada del cociente. Continuando entonces con las reglas de derivación, podemos hablar de la derivada de la función compuesta, que se conoce como regla de la cadena. Se puede demostrar que la derivada de f compuesta con g de x es igual a la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g evaluada en x. Así vamos a ejemplificar con el caso particular que vemos aquí en pantalla. Logaritmo natural de x cuadrado más 1. Si queremos calcular la derivada de esta función, no hay una derivada inmediata porque conocemos la derivada del logaritmo natural, pero logaritmo natural de x, no de x cuadrado más 1. Aquí estamos frente a un caso donde tenemos una función compuesta. Logaritmo natural es la función f, cuyo argumento no es x, sino que es una función g de x. De esta manera, identificando bien que f es el logaritmo natural y que g es x cuadrado más 1, podemos aplicar la regla de la cadena observando que la derivada de f es 1 sobre x, pero según la regla de la cadena tenemos que evaluar a 1 sobre x en la función g de x. Nuestra g de x es x cuadrado más 1, por lo tanto, tendremos que la derivada del logaritmo nos va a quedar 1 sobre x cuadrado más 1. Pero eso hay que multiplicarlo por la derivada de la función g, o sea, por el argumento del logaritmo. La derivada de nuestra g es la derivada de x cuadrado más 1. Si ahora derivamos la función x cuadrado más 1, recordando las reglas de derivación, que nos queda 2 por x, más la derivada de la constante 1, que es 0, queda 2x, podemos obtener ya, multiplicando la fracción 1 sobre x cuadrado más 1 por 2x, obtenemos el cociente 2x sobre x cuadrado más 1. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos que calcular la derivada de seno de x al cubo. Para ello vamos a observar en primer lugar que tenemos dos funciones involucradas, elevar al cubo y el seno de x. En general, para aplicar la regla de la cadena, vamos a tratar de identificar las funciones y luego vamos a derivar desde afuera hacia adentro. Elevar al cubo tiene por derivada a bajar el exponente 3 y tomar el argumento y elevarlo al cuadrado. En particular, en este caso va a quedar 3 por seno de x al cuadrado multiplicado por la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es coseno. Con ello tenemos que la derivada de seno de x al cubo es igual a 3 seno de x al cuadrado por coseno de x. Otro ejemplo, tenemos e a la 3x más tangente de x. Para derivar esta expresión, tenemos que pensar de nuevo de afuera hacia adentro. Acá tenemos una función e y otra función que es la potencia. En este caso, el exponente es 3x más tangente de x. Entonces, hay dos funciones involucradas. Elevar a la x, que tenía como derivada ella misma, y luego tenemos que pensar en la derivada del exponente. En este caso, entonces, será la función f, que es e a la 3x más tangente de x, cuya derivada es ella misma, por el exponente derivado. La derivada del exponente, como tenemos una suma, va a ser igual a la derivada de 3x, que es 3, más la derivada de tangente de x, que es 1 sobre coseno cuadrado de x. Multiplicamos y ahí está la derivada de esta expresión. Otro caso, aquí tenemos que identificar más de dos funciones. Aquí hay tres funciones. Tenemos elevar al cubo,
la función seno y la función logaritmo natural. En este caso, la última función que uno aplicaría sería elevar al cubo. Entonces, esa es la primera función que hay que derivar. La derivada de elevar al cubo era bajar la potencia y quedarnos con el exponente en una unidad menor. En este caso sería 3 por el argumento elevado al cuadrado. Si nos fijamos, el argumento acá es seno de x por logaritmo natural. Entonces tendremos que baja la potencia 3 por la expresión seno del logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Y ahora hay que derivar la otra función, la función seno. La derivada del seno es el coseno, pero evaluado en la otra función, la función logaritmo natural. Finalmente, hay que buscar la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. De esa manera, hemos encontrado la derivada de seno al cubo por logaritmo natural de x. Un último ejemplo para esta parte del tema. Veamos la derivada de la raíz de coseno de e a la menos 2x al cubo más 2x. La regla de la cadena aquí se puede aplicar primero identificando todas las funciones. Acá tenemos una de ellas es raíz de x, la otra es coseno, la otra es e y la otra función es menos 2x al cubo más 2 a la x. Para derivar esto, entonces, vamos a ir de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la derivada de la raíz? La derivada de la raíz hay que pensarla como la derivada de x a la 1 medio. La derivada de x a la 1 medio es 1 medio por x a la 1 medio menos 1, o sea, 1 medio por x a la menos 1 medio. Si ahora lo aplicamos, pero en lugar de x la reemplazamos por nuestra g de x, que es coseno de e a la menos 2x al cubo más 2 a la x, podemos encontrar que la derivada de la raíz es 1 medio por 1 sobre la raíz de coseno de e a la menos 2x cuadrado más 2 a la x. Recién hemos derivado la raíz. Ahora tendremos que derivar el coseno y evaluarlo en la función que está entre paréntesis, o sea, vamos por la derivada del coseno, que es menos seno, pero evaluada en la función que está entre paréntesis allá como argumento del coseno. O sea, e a la menos 2x al cubo más 2 a la x. Hemos derivado la raíz y el coseno. Hay que derivar la función exponencial. La derivada de e a la x es e a la x. Pero aquí tenemos que hacer e elevada al argumento que tiene e, que es menos 2x al cubo más 2 a la x. Entonces, esa es la derivada de la función exponencial por la derivada del exponente al que está afectada la función e. La derivada de menos 2x al cubo más 2 a la x es igual a menos 6x cuadrado más la derivada de 2 a la x, que es 2 a la x por logaritmo natural de 2. De esta manera hemos visto una amplia variedad de ejemplos que nos van a servir para poder encarar la derivación de funciones compuestas. A continuación, pensemos qué vamos a hacer cuando tengamos que derivar expresiones como la siguiente. Y igual a seno de x a la seno de x. ¿Qué haremos? ¿Aplicaremos la derivada de una potencia? ¿Aplicaremos la derivada de una exponencial? La respuesta es que, como tenemos x elevado a la seno de x, la derivada de x a la n no se puede aplicar porque el exponente no es un número, es una función de x, no es una constante. Entonces, no se puede aplicar la derivada de x a la n. Tampoco podemos aplicar en forma directa
la derivada de a la función de x, a una función de x. ¿Por qué? Porque la base, en este caso es x, no es una constante. Entonces, ninguna de las dos formas de derivar es válida. ¿Cuál es la idea entonces? En general, cuando uno tiene una función f de x elevada a una función g de x, lo que tenemos que aplicar es lo que se conoce con el nombre de derivación logarítmica. ¿Qué se hace en la derivación logarítmica? Bueno, se aplica el logaritmo natural en ambos miembros, se derivan las funciones en ambos miembros y luego se despeja y prima. Veamos cómo derivar la función x elevado a la seno de x entonces. Aplicando derivación logarítmica vamos a tomar el logaritmo, en este caso el logaritmo natural, en ambos miembros. Afortunadamente podemos aplicar propiedades del logaritmo. El logaritmo natural de y va a ser igual a logaritmo natural de x por el seno de x. Aquí el seno de x, que está como exponente, baja como un factor, de manera tal que pasamos de tener que derivar la función potencia x a la seno de x a la derivada de un producto. Veamos, derivamos en ambos miembros, es decir, vamos a tomar la derivada del logaritmo natural igual a la derivada de ese producto. En primer lugar hay que recordar que y era función de x, entonces logaritmo natural de y es una función compuesta. Su derivada va a ser igual a 1 sobre y por la derivada de y. Ahí aplicamos la regla de la cadena. Luego, en el segundo miembro, observamos que al ser un producto, tenemos que multiplicar la derivada del seno, que es coseno, por el logaritmo natural, o sea, la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que es el seno de x, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. De esta manera, podemos ahora despejar la derivada de y, que es lo que queríamos. En resumidas cuentas, tenemos que la derivada de la función y, o sea, la derivada de x elevado al seno de x, es el coseno de x por el logaritmo natural más el seno de x por 1 sobre x, todo multiplicado por y, donde y era la función x elevado al seno de x. Reemplazamos y ahí tienen entonces la derivada de la función x elevado a la seno de x usando derivación logarítmica. Bien, ahora hablemos de derivadas sucesivas. Si tenemos una función f de x, su derivada es f'. Si ahora derivamos la derivada f', entonces obtenemos la derivada segunda. De la misma manera, si derivamos la derivada segunda, obtendremos lo que se llamamos derivada tercera. Así sucesivamente, por ejemplo, si tenemos f de x igual a menos 2x al cubo, su derivada surge de la constante menos 2 por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Efectuamos los cálculos, nos queda menos 6x cuadrado. Esa es la derivada primera. Si ahora derivamos la derivada primera, obtendremos la derivada de menos 6x cuadrado es menos 6 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. La derivada segunda, entonces, de la función dada es menos 12x. Si ahora tomamos la derivada segunda, o sea, menos 12x, y la derivamos, obtendremos la derivada tercera. En este caso, la constante menos 12 queda por la derivada de x, que es 1. En síntesis, la derivada tercera es menos 12. Derivada cuarta de x será igual a 0 porque menos 12 es una constante. En este caso tenemos una cantidad finita de derivadas sucesivas, pero podríamos dar ejemplos como la función seno o la función coseno, que las derivadas las podemos obtener de cualquier orden. Como notación alternativa tenemos la derivada primera, se puede denotar como diferencial de f respecto de x,
la derivada segunda diferencial de grado 2 de f respecto de x cuadrado y derivada de orden n o derivada enésima es la derivada de orden n de f respecto de x n veces. Así entonces finalizamos entonces con el estudio de las derivadas sucesivas. Veamos el significado geométrico de la derivada que ha sido motivo de un video anterior. Observen que la derivada de una función en un punto P es igual a la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto P. La podemos denominar A y en símbolos quedaría que f' es igual al límite del cociente incremental para el incremento que tiende a 0 y eso es igual a A, donde A es la pendiente de esa recta tangente a la función en el punto. ¿Cómo usar este resultado para encontrar la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a menos 2x al cubo más 2x más 2 en x igual a 1? Bueno, sabemos que la ecuación de una recta es de la forma a por x más b. Y también sabemos que a es la pendiente y en x igual a 1, nuestra pendiente es la derivada de la función en el punto 1. La función es menos 2x al cubo más 2x más 2. ¿Cuál es entonces la derivada? La derivada será menos 6x cuadrado más la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de 2, que es 0, o sea, menos 6x cuadrado más 2. Sabemos que la derivada de la función evaluada en el punto es la pendiente, entonces evaluemos la derivada en 1. La derivada en 1 es menos 4. Hemos encontrado entonces la pendiente de la recta tangente a la función en el punto x igual a 1. Una vez que hemos encontrado la pendiente, podemos decir que la ecuación de la recta es de la forma y igual a menos 4x más b. Pero, ¿quién es b? Para encontrar el valor de b, habrá que buscar otro punto. Por ejemplo, sabemos que la función y la recta en el punto de tangencia valen lo mismo. O sea que la función en 1 es igual a la recta, al valor y de la recta evaluado en 1. F en 1 es igual a 2. Observemos si reemplazamos a x por 1 en la función menos 2x al cubo más 2x más 2, nos va a dar 2. Una vez que hemos encontrado ese valor, reemplazamos en la ecuación de la recta a x por 1 e igualamos a 2, que tiene que ser el mismo valor de la función en el punto 1. De allí vamos a despejar el valor de b, que en este caso es 6. Finalmente concluimos que la ecuación de la recta es y igual a menos 4 por x más 6. Con esto hemos dado finalización a algunos temas de la unidad 2. Recuerden los contenidos de la unidad 2. Partimos de la derivada de una función en un punto a través de su definición. Luego vimos el cálculo de derivadas, para lo cual habíamos visto derivadas inmediatas, reglas de derivación, la regla de la cadena y derivación logarítmica. También, a partir de la definición, podemos analizar lo que son las derivadas sucesivas, y el significado geométrico de la derivada, el cual se puede ver en uno de los videos y aquí un ejemplo de aplicación. Para finalizar, habría que ver en la parte práctica las aplicaciones de derivadas que podríamos resumir en conceptos marginales como costo marginal, beneficio marginal, ingreso marginal, etc., el diferencial de una función y elasticidad de funciones. Con esto damos por finalizado los contenidos de la unidad 2. Hasta la próxima.